Buen día a todos. El siguiente video es desarrollado como herramienta gráfica para el modelamiento de paneles solares en software ETAP para los estudios de flujo de carga y cortocircuito. Este video es desarrollado como parte del proyecto de grado Consideraciones para el modelamiento de fuentes renovables no convencionales, sistema fotovoltaico y sistema de generación eólica en simulador ETAP. Esta modalidad de grado es tipo pasantía, realizada por los estudiantes Laura Pisa y Eric Contreras de la Universidad Distrital en colaboración con la empresa SPT Ingeniería. Bien, vamos a comenzar con estas consideraciones para el modelamiento de panel solar en software ETAP. Y siempre que creamos un proyecto en ETAP, nos vamos a encontrar con esta pantalla de inicio. Entonces, antes de comenzar con el modelamiento del panel solar, es importante pues ubicarnos y revisar alguna información del proyecto que acabamos de crear para no tener retrocesos a futuro. Entonces vamos a dirigirnos en la parte superior a proyecto, estándar. En estándar vamos a validar una información, pues el estándar con el cual vamos a trabajar, bien sea ANSI o IEC. Un parámetro muy importante a tener en cuenta es la frecuencia. Por lo general, TAP trae por default un valor en 50 Hz. Y acostumbramos a crear, modelar nuestro proyecto, correr nuestros estudios y no validamos el valor de frecuencia al cual está trabajando nuestro sistema. En el caso de Colombia, trabajamos a una frecuencia de 60 Hz. Y algunas veces pues no modificamos este parámetro y corremos todos nuestros sistemas a 50 Hz. Por tanto, los resultados que obtenemos no son acordes al sistema que teníamos que haber modelado desde un principio. Entonces es muy importante, antes de comenzar con todo el modelamiento, validar la frecuencia a la cual va a trabajar nuestro sistema. Tenemos distintos valores de frecuencia, pero en el caso en el que vamos a trabajar en este proyecto es 60 Hz. Es cierto que los paneles solares nos entregan corriente continua, no deberíamos tener en cuenta el parámetro de 60 Hz de frecuencia. Sin embargo, pues esta energía eléctrica que generamos con paneles solares debe ser llevada a un inversor, el cual sí nos va a entregar una corriente alterna. Entonces es importante definir la frecuencia para así tenerlo en cuenta dentro de los estudios de flujo de carga, cortocircuito o demás estudios que pretendamos simular. Entonces es muy importante siempre de inicio validar la frecuencia que vamos a trabajar en nuestro sistema, las unidades de medida, bien sea el sistema inglés o el sistema métrico, en este caso trabajar como el sistema de métrico. Estos dos parámetros que nos quedan no son tan relevantes para los estudios que vamos a correr, sin embargo pues los podemos establecer de una vez. La forma en la que vamos a manejar la fecha, día, mes, año, o puede ser mes, día, año, o año, mes, día, el que nos guste más, en este caso trabajar día, mes, año. La moneda, en caso de que alguien vaya a hacer un análisis económico, podemos tener distintas monedas en etapa, pero en este caso estamos en Colombia, la voy a dejar en pesos colombianos. Sin embargo, para los estudios que vamos a ejecutar o que pretendemos analizar, no son tan relevantes estos dos últimos parámetros. Algo también muy a tener en cuenta en información, la información que le vamos a asignar a nuestro proyecto. Esto es algo que pues por lo general dejamos pasar desapercibido, pero a la hora de generar un informe, ¿cierto? El informe que nos entrega TAP, toda esta información pues hace que el informe esté más completo, esté un poco más organizado, lo que viene siendo el título del proyecto, la locación, el número de contrato, la compañía que desarrolla la simulación, algunos comentarios, nombre de quien ejecutó esta simulación. Pues todo esto hace que el informe a la final que entregue ETAP sea un poco más completo y la comunicación con quien lea este informe pues sea más asertiva. Entonces estos por lo general no los definimos, pero es importante definirlos desde el inicio, así pues no vamos a tener más retrocesos. ¿Okay? Bien, ahora pues que ya hemos revisado nuestro proyecto, vamos a comenzar con el modelamiento del panel solar. Tenemos dos opciones, ¿sí? Pues recordemos que el panel solar va acompañado de un inversor, entonces tenemos la opción en elementos DC, vamos a encontrar el panel solar y también vamos a encontrar el inversor. ¿Ok? En este caso pues el inversor nos va a demarcar dos secciones, nos va a marcar una frontera
un lado DC y un lado AC. ¿Sí? Si podemos ver, tenemos un color verde agua marina en la parte superior y en la parte inferior un color morado. ¿Esto qué nos quiere decir? Que todos los elementos que conectemos en verde agua marina son elementos DC y todos los elementos que conectemos como en morado fucsia van a ser elementos AC. Importante tener esto en cuenta porque por lo general trabajamos todo en elementos AC y acostumbramos a incluir demás equipamiento eléctrico y nos topamos con que no hay una conexión y podemos perder algo de tiempo en eso. Entonces, saber bien en qué sección estamos, si en el lado DC o en el lado AC. Entonces, entre el panel solar y el inversor podemos incluir demás equipamiento como conductores, conductores DC, fusibles, interruptores, pero todos DC, ¿no? Entonces podemos hacer esto. Tenemos una segunda opción que es en los equipos AC, podemos tener que es tener estos dos elementos en un solo elemento, tanto el panel como el inversor, ¿ok? Entonces tenemos estas dos opciones, si modelarlo por separado o modelarlo en uno solo. Para nuestro caso de simulación, que es flujo de carga y cortocircuito, cualquiera de las dos opciones son válidas, ¿ok? Pero una diferencia entre ellos es que pues en donde tenemos los dos elementos en uno solo, pues no podemos considerar los demás equipos eléctricos que hayan entre el panel y el inversor. Entonces, esto depende del sistema que vayamos a modelar. Otra opción a considerar es que pues en el caso de modelarlos por separado tenemos más opciones para ingresar información. En el caso del inversor, si lo abrimos acá, pues vamos a tener muchas más pestañas donde ingresar información que va a ir siendo relevante dependiendo de los estudios que nosotros vayamos a correr. Un ejemplo, si vamos a correr un flujo de carga armónico, pues en este es donde tenemos la opción de ingresar la librería armónica para considerar los aportes armónicos dentro del estudio, ¿sí? Si lo vemos en el elemento donde tenemos los dos, tanto panel solar como inversor en uno solo, pues simplemente vamos a poder ingresar las características nominales del inversor. Entonces, dependiendo de lo que vayamos a modelar y a analizar, pues podemos optar entre una opción o la otra, ¿sí? Pero para el caso que vamos a analizar, pues cualquiera de las dos opciones es válida. ¿Ok? Listo, ahora sí vamos a lo que nos compete, que es nuestro panel solar. Damos doble clic sobre él. Nos encontramos con la pestaña de información que encontramos en todos los elementos de tab. Es importante siempre especificar nuestro ID o el nombre que le vamos a asignar a este elemento. Sí, siempre es importante para saber y reconocer la información que le vamos a asignar a este elemento. Va a estar toda asociada a ese nombre. Listo, el bus al que está conectado o nodo al que está conectado. En este caso, pues no está conectado a ningún nodo. Entonces, por eso esta casilla está en blanco, pero tan pronto lo conectemos a un nodo DC o al inversor, pues se va a llenar este espacio. Información que queramos adicionar del equipo, nombre, descripción. Recordemos que entre más información ingresemos al sistema, más organizados y mejores resultados vamos a tener en los informes. ¿Okay? Las condiciones de servicio está en servicio o fuera de servicio. Pero acá lo importante, vamos a la segunda pestaña, que es las características o los parámetros o el modelo de nuestro panel solar. ¿Okay? No de nuestra granja solar, no de nuestro parque solar o arreglo de paneles solares, sino únicamente el panel solar. Esta información, ¿dónde la encontramos? En la ficha técnica del fabricante. ¿Okay? Si estamos trabajando con fabricantes conocidos, con una referencia o un modelo de panel solar que ya lleva tiempito en el mercado, es muy probable que lo encontremos dentro de las librerías de tab. Entonces damos clic en librerías, buscamos nuestro fabricante, Andalai Solar, por ejemplo, en este caso, tomamos la referencia AX260-1DC4-0-B, que es un panel solar de 260 vatios con una corriente capaz de entregar una corriente de 8,19 amperios y una corriente de cortocircuito de 8,64 amperios. ¿Ok? Entonces en este caso, por ejemplo, vamos a escoger este panel solar y automáticamente él introduce la información correspondiente a este panel solar. Esta información nuevamente la podemos validar con la ficha técnica del fabricante.
En caso tal de que el panel que vayamos a ingresar no esté dentro, dentro de las librerías, somos nosotros quienes debemos crear la librería, ¿sí? Y diligenciar esta información. ¿Okay? A medida que vamos diligenciando esta información, pues vamos a ir creando nuestro panel solar. Entonces, pues vamos a ver qué es esta información que nos pide, qué son estos parámetros y qué influencia tienen estos parámetros dentro de nuestro estudio. Entonces vamos a ver nuestra información. Entonces tenemos en la parte superior lo que corresponde al fabricante. Nombre del fabricante, tipo de panel, modelo, número de celdas y demás información que es del fabricante. En cuanto a la parte de modelo, vamos a tener esta sección del medio, que es donde vamos a tener los valores nominales. En medio vamos a tener unas condiciones de operación, de rendimiento y demás. En la parte inferior vamos a tener unas curvas. Estas son las curvas con las que el fabricante hizo unas pruebas y obtuvo unos resultados. De estas curvas sale la información del modelo. ¿Ok? Entonces vamos a tener curva de potencia versus voltaje, curva de corriente versus voltaje. Y de estas dos curvas salen estos parámetros que definen el modelo del panel solar. Ambas, tanto curvas como los parámetros, el fabricante los estipula en la ficha técnica. Entonces vamos a validar esta información porque ambas deben ser coherentes. Entonces, por ejemplo, en la curva de corriente versus voltaje podemos encontrar la corriente de cortocircuito. La corriente de cortocircuito la obtenemos cuando el panel tiene tensión cero. Entonces nos vamos al valor de tensión cero, subimos en nuestra gráfica a ver cuál es el máximo valor que obtenemos y por acá podemos mirar que hay un valor de aproximadamente 8,62 amperios. Este sería nuestro valor de corriente de cortocircuito. Si vamos a los parámetros, vamos a tener un parámetro que está con el nombre de ISC, que corresponde a la corriente de cortocircuito con un valor de 8,64 amperios. ¿Sí? Ahí, digamos, corresponde al valor que encontramos en la gráfica. Le falta un poquito, pero corresponde. Por otro lado, también podemos tener el valor de tensión de circuito abierto del panel solar. ¿Cuándo sucede? Cuando la corriente es cero. Entonces nos vamos aquí, corriente cero, máximo valor de tensión que obtenemos aquí es aproximadamente 37,46 voltios. Si vamos acá al parámetro VOC, que es el parámetro de tensión de circuito abierto, corresponde a un valor de 37,81 voltios. ¿Sí? Entonces ahí estamos validando la información que nos entregan estas curvas. Por otro lado, vamos a tener una condición en la que el panel esté iluminado, vamos a tener una condición de operación, entonces vamos a tener un máximo, dependiendo de la iluminación que reciba ese panel, vamos a tener un máximo de tensión y de corriente que él es capaz de entregar. Esa tensión se conoce como tensión de ruptura, o en este caso, el BMP y el IMP. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar ese valor? Ese valor lo vamos a encontrar en la curva justo antes del punto de inflexión que tiene esta curva en esta zona. Entonces aproximadamente lo miramos por acá. Está como en esta zona, donde comienza a ver el punto de inflexión, que corresponde a un valor entre 30 voltios aproximadamente, aquí a ojo. Entonces si subimos por ese valor vamos a obtener un valor de corriente justo en ese punto, que en este caso corresponde a un valor de 31,86 voltios de ruptura, y a ese valor de tensión le corresponde una corriente de 8,19 amperios, que deben estar aproximadamente en esta zona. Eso nos va a generar un rectángulo, ¿cierto? El área de ese rectángulo es la potencia que es capaz de generar nuestro panel solar, que correspondería a la relación de voltaje por corriente, fórmula de potencia siempre. Entonces, si multiplicamos 31,86 por 8,19, vamos a obtener este valor de potencia, que vuelvo y les digo, va a corresponder a un rectángulo que se forma al obtener aquí el punto de inflexión y mirar el valor de corriente que corresponde y el valor de tensión que corresponde. ¿Listo? Si lo miramos
gráfica de potencia versus tensión, vamos a mirar el valor de tensión del valor de potencia que miramos de 260 voltios, y a ese valor le corresponde también un valor de tensión que nuevamente está en 31,86 voltios para el caso de este panel solar. ¿Listo? Entonces vamos a tener aquí en esta columna la potencia, la tensión y la corriente capaz de entregar o valores máximos en operación. ¿Sí? Estos parámetros son los parámetros que nos van a generar relevancia en el caso de flujo de carga, ¿sí? Porque nos está definiendo la tensión, la corriente y la potencia capaz de entregar el panel en servicio, ¿sí? En la columna de la derecha, en la segunda columna, vamos a tener la tensión de circuito abierto y la corriente de cortocircuito. Estos son los parámetros que nos van a influenciar en el estudio de cortocircuito. ¿Por qué? Pues porque esta es la corriente de cortocircuito o la corriente capaz de entregar el panel solar en condición de falla, que corresponde a 8,64 amperios. Un solo panel solar es capaz de entregar esa corriente y va a ser la que nos afecte en nuestro estudio de cortocircuito. Por otro lado, vamos a tener estos dos factores. Este es el factor de eficiencia del panel solar, que es la relación entre la potencia capaz de entregar este panel solar, ¿sí?, dividido en el área del panel solar por la irradiancia, es decir, potencia en el numerador y la multiplicación de área en metros cuadrados y la irradiancia base del panel solar, multiplican y van en el denominador, que corresponde a la eficiencia de nuestro panel solar. Y también tenemos el factor de llenado, que corresponde a la potencia máxima, que vendría siendo el rectángulo nuevamente que les trate de escribir acá, dividido en la corriente de cortocircuito y la tensión de circuito abierto. Entonces es prácticamente el rectángulo que ocupa la potencia si dibujáramos un rectángulo también que uniera la corriente de cortocircuito y la tensión de circuito abierto. Sería ese factor. Este factor en paneles de buena calidad o paneles buenos es superior al 70%. En este caso tenemos un panel con un factor de llenado de 79,7%, es decir, es un panel de buena calidad. Bien, entonces ahora vamos a ver los coeficientes de rendimiento de nuestro panel solar. Hasta este momento ya abarcamos lo que viene siendo el modelo, pero debemos ver cómo ese modelo se afecta teniendo en cuenta la temperatura. Es importante saber que la temperatura me afecta el rendimiento del panel solar. Sí, puede ser que a una temperatura de 25 grados centígrados nuestro panel solar esté en capacidad de entregar una potencia de 260 vatios, como dice acá, 25 grados centígrados, 260 vatios, pero a 40 grados centígrados ya no entregue 260, sino entregue 230 vatios. Eso es posible. Entonces debemos tener en cuenta cómo se ve afectado nuestro panel solar por la temperatura, y si se afecta la potencia, pues a su vez es lógico que se va a ver afectada la tensión, la corriente de cortocircuito. Entonces a los paneles se les hacen algunas pruebas y de acuerdo a esas pruebas determinan unos factores de cómo se afecta el panel por la temperatura. Esos factores debemos ingresarlos en esta parte. Entonces, por ejemplo, este factor es cómo afecta la temperatura a la corriente de cortocircuito. ¿Sí? Este factor lo vamos a encontrar en la ficha técnica, lo introducimos, es un factor que tiene unidades de porcentaje sobre grados centígrados. Y, por ejemplo, a este lado vamos a tener el beta B o C, que es el factor que nos permite tener en cuenta la afectación de la tensión de circuito abierto por temperatura. Entonces, en este caso, de cortocircuito y de tensión de circuito abierto, ambos factores me permiten considerar cómo la temperatura afecta mi modelo. Si estos dos factores se afectan, es como si yo recorriera la curva un poco a la izquierda y un poco hacia abajo a mayores temperaturas, y es capaz de entregar menor tensión de circuito abierto, menor corriente de cortocircuito, por ende menor tensión máxima, menor corriente máxima, menor potencia máxima.
si estamos trabajando a temperaturas más altas de las que fue calculado el modelo. También vamos a tener un factor que es el delta VOC, que nos permite tener en cuenta cómo afecta la irradiancia a la tensión de circuito abierto. Este modelo que definimos acá y que cargó la librería de TAP es un modelo obtenido a 25 grados centígrados con una irradiancia de 1000 vatios por metro cuadrado. ¿Sí? Es importante tener en cuenta estos factores y el modelo. Ahora, yo tengo que decirle a TAP a qué temperatura va a trabajar mi panel solar. Recordemos que dependiendo de donde ubiquemos estos paneles solares, de la ciudad, país o estado o zona, vamos a obtener distintas temperaturas a las cuales va a poder estar trabajando nuestro panel solar. Entonces, les recuerdo, nuestro panel o nuestro modelo de panel solar fue obtenido a 25 grados con una radiancia de 1000 vatios por metro cuadrado. Ingresaríamos nuestros factores que tienen en cuenta la afectación de temperatura y en este punto es donde vamos a ingresar la temperatura de operación de nuestro panel solar. Entonces, en este caso, vamos a definir una temperatura de operación de 46.2 grados centígrados y con base en esta temperatura vamos a ver cómo afecta de acuerdo a estos factores a nuestro panel solar. Estas son pruebas que le tuvo que haber hecho el fabricante y de acuerdo a esas pruebas pues definió estos factores. Es importante tener en cuenta estos factores y la temperatura de operación porque son estos los que me van a restringir en el flujo de carga la potencia que es capaz de entregar nuestro panel solar y la corriente de cortocircuito que es capaz de entregar de acuerdo a las condiciones de temperatura en la cual se encuentra trabajando nuestro panel. Esto es importante para asemejar en mayor medida la simulación, o que te parezca más la simulación, con el caso de estudio en la vida real. Hasta este momento ya habríamos modelado nuestro panel, ya tuvimos en cuenta los parámetros, qué influencia tienen, qué son, de dónde vienen, pero todo esto lo introdujimos con base en una librería. En caso de no tener la librería, somos nosotros quienes introducen esta información con base en la ficha técnica. Yo cambio el valor de potencia, ingreso el valor de tensión máxima, de tensión de circuito abierto. Por ejemplo, si modifico este valor de corriente máxima, pues él también me va a modificar la corriente de cortocircuito que es capaz de entregar. Podemos modificar la eficiencia con base en la potencia que es capaz de entregar nuestro panel y la irradiancia a la cual fue obtenido el modelo de nuestro panel. También es importante, eso no lo tiene que estipular el fabricante, la temperatura a la cual obtuvo este modelo, los factores que nos afectan el rendimiento. Si nos damos cuenta, las curvas que ahora genera son unas curvas un poco más rectas porque estas curvas son obtenidas de acuerdo a los parámetros que nosotros definimos en este momento. Hay dos formas de crear el panel si no tengo la librería. Una es definiendo los parámetros, que es cuando yo introduzco estos valores y él automáticamente calcula las curvas. O la otra es si yo defino esas curvas y de acuerdo a cómo yo defino las curvas, él calcula los parámetros. Esas son las dos opciones. En caso tal de que requiramos crear la librería, en este caso yo no estoy creando la librería, sino simplemente estoy definiendo los parámetros de mi panel solar y con esos parámetros es que voy a trabajar, es totalmente válido. Otra opción es yo creo la librería en caso de que yo pueda llegar a requerirla a futuro o en otro proyecto, pues ya tendría mi librería del panel solar que no contaba anteriormente en etapa. Si es un panel solar muy nuevo, por ejemplo, puede ser que no estén estas librerías. ¿Cómo creo la librería? Pues me voy al library, voy a la sección de energías renovables, fotovoltaica, y acá es donde están todas las librerías de TAP. Yo puedo entrar, tomar una librería, modificarla, editarle los parámetros. Es una opción si tengo una librería o requiero crear una librería similar a una con la que yo cuento. O puedo crear una librería totalmente desde cero. Creo un fabricante.
por ejemplo, soles de Colombia. No sé, voy a crear, por dar un ejemplo. Y en esta parte pues ya creé la casa matriz o el fabricante. Ahora debo crear el modelo. Entonces le voy a adicionar el nombre del modelo, hace AXC1, la máxima tensión, que esta no la debe entregar el fabricante en su ficha técnica, la máxima tensión de C, el tipo de panel, que es también información de la ficha técnica, y acá es donde le digo, mire, yo lo voy a crear por parámetros, que es introducir el valor de potencia, introducir el valor de corriente, el valor de tensión, o yo voy a usar una curva que voy a definir. Para esto requiero crear la curva y enlazarla a este modelo. ¿Sí? Pero crear la curva requiere tener los puntos, punto a punto, de la curva. Por lo general el fabricante te va a entregar los parámetros y la curva. Una opción es tomar la curva y sacar punto a punto de la curva, es decir, a qué valor de tensión corresponde qué valor de corriente o qué valor de potencia, es una opción. O la otra es introduzco los valores de potencia, de tensión, y él va a crear una curva aproximada a esos valores. Cualquiera de las opciones es válida. La de definir la curva es una opción un poquito más rigurosa, más tediosa, más larga, pero pues ya es a gusto de quien esté realizando el modelo. Una opción válida es cuando el fabricante nos entrega, nos va a entregar una curva similar a esta, que es la que veíamos anteriormente, y yo puedo introducir esta curva en algún software que nos permita obtener la ecuación de la curva, o que nos permita obtener punto a punto. Hay softwares donde uno carga la imagen, ajusta la escala y él te genera una tabla punto a punto de la curva que quieres graficar punto a punto. Y esos son los datos que le entregamos a ETAP para modelar. El caso más práctico es por parámetros, ya esa opción. En parámetros debemos establecer la irradiancia en vatios sobre metro cuadrado con la cual vamos a construir nuestro modelo y la temperatura a la cual vamos a construir ese modelo. Le damos OK. Después de seleccionar la opción que queremos manejar, editar información, en este caso de parámetros, vamos a adicionar, vamos a crear las características de nuestro modelo de el fabricante Soles de Colombia, el modelo ACX1 que tiene una máxima tensión, el cual vamos a crear por parámetros y comenzamos a definir los parámetros, el número de celda, la tensión, la corriente, la potencia, los factores que nos ajustan el rendimiento, la eficiencia, el tamaño y demás, y creamos nuestro panel solar. Una vez le demos OK, cerremos esto, cuando vayamos a librerías vamos a poderlo encontrar. ¿Sí? Por ejemplo, también podemos ver qué información tienen los otros paneles. Dar un ejemplo, entramos aquí en editar información. Por ejemplo, este es un panel de 48 celdas con una tensión de 24 voltios, una tensión de circuito abierto de 28.8. Por ejemplo, este fue creado con una ecuación de curva, es decir, estos datos no se pueden modificar, estos datos fueron ingresados por la curva. Entonces le podemos dar aquí en curva y fue acá donde se modificaron los, los valores para crear la curva de operación de nuestro panel solar, y con base en estos valores que se definieron acá de tensión, corriente y potencia, se obtuvieron estos parámetros que tenemos acá, que es la corriente de cortocircuito, la tensión de circuito abierto, la potencia. La opción, esta es por la opción cuando nosotros definimos la curva. Por la opción de que nosotros definimos parámetros, somos nosotros quienes diligencian estos espacios y él asume una curva. En el caso de la curva, nosotros definimos la curva y él nos da los parámetros que corresponden a esa curva. Cualquiera de las dos opciones es válida porque al final son los parámetros los que van a afectar nuestros estudios. Es dependiendo de cada quien cómo lo desee manejar a gusto del diseñador. Yo la verdad opto por parámetros porque es una opción un poco más rápida, bien sea creando la librería o definiéndolos acá en mi modelo.
Hasta este punto ya habríamos definido como tal el panel solar. Ahora, ¿a qué vamos? Los paneles solares, por lo general, no es solo un panel solar, es un arreglo, una configuración de paneles solares, que por lo general está una cantidad de paneles conectados en serie y a su vez esos paneles conectados en serie conectados en paralelo para hacer un arreglo. ¿Sí? Esa configuración, ese arreglo, esa forma en que están conectados, lo vamos a definir en esta pestaña. Esta pestaña va a tomar la información del panel que definimos anteriormente y ahora nos va a permitir modificar el arreglo de paneles solares. En este momento pues tenemos una serie de 1 y un paralelo de 1, total un panel solar. ¿Qué debemos tener en cuenta? O por lo general cómo están configurados los arreglos de paneles, porque pues, esta información nos la define, pues es el sistema que vamos a modelar. Debemos saber qué arreglos en serie tenemos y cuántos de esos arreglos están conectados en paralelo. ¿Sí? Y pues vamos a llenar esa información en estos dos aspectos. Pero esa información, ¿qué, qué hace o cómo afecta nuestro modelo? Pues recordemos que si tenemos equipos o elementos eléctricos conectados en serie, siempre vamos a tener la misma corriente, pero diferentes tensiones. Es decir, si tenemos fuentes de tensión, que en este caso son paneles solares conectadas en serie, lo que vamos a hacer es sumar las tensiones para a la final obtener una tensión total. Ley de tensiones de Kirchhoff. ¿Sí? Entonces, en este caso, yo tengo unos paneles de 31.8 voltios, pero si quiero tener un nivel de tensión mayor, pues debo conectar esas fuentes en serie. Entonces, a medida que yo voy conectando esas fuentes en serie, voy modificando, acá ahora podemos ver, la tensión que voy a obtener de mi fuente. Entonces, voy conectando paneles en serie, hasta obtener un nivel de tensión que yo desee. En este caso, por ejemplo, quiero una tensión de 125, 127 voltios DC. Si miramos también, la corriente no se ha modificado porque la corriente en serie debe ser la misma para todos los elementos eléctricos. Entonces, ¿cómo obtengo una fuente de una tensión dada, pero requiero que también esté en capacidad de entregar una corriente? Entonces es ahí cuando modifico los arreglos que necesito en paralelo. Es decir, ahora voy a tener cuatro arreglos conectados, perdón, cuatro paneles en serie, pero esos paneles en serie voy a tener dos arreglos que voy a conectar en paralelo. Total, 8 paneles solares. De esa forma voy a obtener una fuente con mayor corriente. Es decir, conecto paneles en serie para obtener un nivel de tensión y conecto paneles en paralelo para obtener un nivel de corriente. En este caso voy a tener 4 paneles conectados en serie y voy a tener dos grupitos de esos 4 paneles conectados en serie conectados en paralelo. De esa forma, en total 4 a un lado, 4 en el otro, total 8, para que me permitan tener un nivel de tensión de 127 voltios DC con una corriente de 16.38 amperios y capaces de entregar una potencia de 2,09 kilovatios DC. A medida que voy aumentando el número de paneles en paralelo, aumento la capacidad de corriente que es capaz de entregar todo mi parque solar o todo mi arreglo de paneles solares. Y a medida que aumento el valor que tenemos en serie, voy a aumentar el nivel de tensión que voy a obtener de mi arreglo de paneles solares. ¿Sí? ¿Qué debemos tener en cuenta entonces hasta este momento? Serie para tensiones, paralelos para corrientes. Es importante definir cómo está configurado nuestro arreglo de paneles solares porque es de esta forma que vamos a saber la potencia, la tensión y la corriente que es capaz de entregar nuestro parque solar, nuestra granja solar, y de esa forma pues es como se ha afectado el estudio de flujo de carga y a su vez pues el estudio de cortocircuito, porque ¿cómo se ha afectado nuestro estudio de cortocircuito?
por los paneles que tenemos en paralelo. Recordemos que tenemos una corriente de cortocircuito que es capaz de entregar cada panel, y si los vamos conectando en paralelo, pues me va a ir multiplicando esa corriente por el número de paralelos que tengamos. Entonces, con serie y paralelo vamos a obtener la potencia que es capaz de suministrar nuestro parque solar, y con el paralelo la corriente de cortocircuito que es capaz de entregar. Si vamos a la siguiente pestaña, vamos a ver que de acuerdo al panel que definimos, a cómo van a estar configurados esos paneles en un arreglo, vamos a obtener un nivel de tensión general de todos los paneles del arreglo que obtuvimos, ¿sí? Una tensión máxima, una corriente que es capaz de entregar, ¿sí? Y una corriente de cortocircuito. Al principio teníamos un panel de 37 voltios. Cuando conectamos varios en serie llegamos a obtener un nivel de tensión de 227 voltios, una corriente de 8,19 amperios, pero como conectamos varios de esos arreglos en serie en paralelo, vamos a obtener una corriente de 32,76, y la corriente de cortocircuito teníamos por panel una corriente de 8,64, pero dada la configuración que definimos, vamos a obtener una corriente total de 34,56 amperios. En caso de presentarse una falla, esa es la corriente que vamos a tener dentro de nuestro sistema. Entonces, por eso es importante definir cómo está configurado nuestro arreglo de paneles solares para poder saber el nivel de tensión, la corriente a la cual vamos a trabajar. Con esas dos variables ya sabemos qué potencia vamos a ser capaces de suministrar, y en caso de una falla, qué corriente de cortocircuito vamos a tener. Ahí ya habríamos analizado los parámetros y la influencia que tienen estos parámetros, la configuración, el panel, el modelo, dentro de los estudios de flujo de carga y cortocircuito, y cómo modelamos nuestros paneles solares. ¿Sí? También podemos, pues, decir cómo está configurada la conexión a tierra de nuestro arreglo de paneles solares. Entonces, hasta este punto ya habríamos modelado nuestro panel solar de acuerdo a las características que tenga nuestro sistema, y cómo podemos ir teniendo esto en cuenta. Las demás pestañas, pues, son pestañas que nos permiten adicionar un poco de información más, o que se utiliza para otro tipo de estudios, no para los que estamos analizando en este momento, pero que podemos diligenciar, dado el caso, en su momento se requiera, pero pues hasta este momento para flujo de carga y cortocircuitos ya habríamos modelado el panel. Lo que ahora nos compete y debemos tener muy en cuenta, y principalmente tener presente, es el inversor. Entonces aquí podemos conectar nuestro panel a un inversor. Entonces conectamos un nodo en la mitad, un nodo de C, vamos a tenerlo presente. Conectamos nuestro inversor y ahora debemos configurar ese inversor. Principalmente, pues, el enfoque de este video va al panel solar, ¿sí? Pero queremos aclarar un par de cositas del inversor, ya que estos dos trabajan en conjunto, y si consideramos un parque solar, debemos considerarlo con inversor. Entonces, de entrada, siempre la pantalla de información, la mayoría de pantallas de información o de ventanas de información son la misma en todos los elementos del modelo de tab. Entonces, en este caso, el ID, nombre que le vamos a dar a este elemento, él tiene un lado de C y un lado AC. En este caso, el lado de C está conectado al nodo 6. Entonces, él ya aquí nos muestra, estamos conectados al nodo 6 con un nivel de tensión que fue el que definimos en el arreglo de paneles solares. En caso de que conectemos el nodo AC, pues acá va a aparecer el nombre del nodo y el nivel de tensión al cual está conectado, demás información del equipo, si está en servicio, fuera de servicio, si es trifásico, monofásico, el tipo de nodo también que vamos a tener. En este caso lo vamos a dar ruta de control. Toda esta información es de acuerdo al sistema que estemos modelando. Pero lo que sí debemos tener en cuenta como aspecto es
especificar las condiciones nominales de nuestro inversor. Esta parte es importante, esto tiene que estar pues en la placa de características, en la ficha técnica del inversor y son los datos que debemos tener, datos de entrada para modelar nuestro inversor. Ya modelamos nuestro panel solar, nuestro arreglo, hasta ahí vamos bien. Ahora vamos con el inversor, que es ese elemento que nos permite convertir energía DC en AC y así poder llegar a conectar un transformador y transmitir nuestra energía o acoplarnos a un operador de red o demás posibilidades que tenemos. Sin embargo, pues para finalizar el video, vamos a hablar del inversor. Debemos especificar los valores nominales, como es la potencia en el lado de C. El nivel de tensión pues ya él lo tomó automáticamente con respecto al nodo al cual está conectado. Las condiciones de operación, estas condiciones de operación son importantes, lo que él va a considerar como tensión máxima, tensión mínima, para saber en qué momento está apagado, en qué momento está encendido. Automáticamente él va a calcular la corriente nominal con base pues, en la tensión nominal y la potencia. Las condiciones de eficiencia o los factores de eficiencia, estos factores pues los vamos a ir encontrando pues, en las especificaciones del fabricante o del inversor que estemos usando. Y las condiciones nominales en el lado AC. Nuevamente, potencia, nivel de tensión, él automáticamente calcula la corriente y debemos tener en cuenta el factor de potencia que es capaz de entregar este inversor o el factor de potencia el cual nos va a entregar. Lo mismo también las condiciones de operación con respecto al voltaje que nosotros definimos. En este caso, vamos a dejar como algo típico, 90% por debajo para mínima, 110% por encima para máxima, tanto en DC como en AC, pero esto depende del inversor. Importante también definir cómo está conectado nuestro sistema a tierra. Esto pues nos puede afectar un poco en las corrientes que podemos obtener en el estudio de cortocircuito. ¿Sí? Esto en cuanto al flujo de carga, pues ya definiendo los valores nominales, vamos a definir si el inversor está dentro de la capacidad que es capaz de entregar nuestro parque solar o nuestro arreglo de paneles solares. Hasta este momento ya podríamos decir que concluimos con cómo modelar ese inversor para flujo de carga y cortocircuito, algo rápido, algo sencillo, no tiene mayor complejidad, sin embargo pues seguimos teniendo más pestañas que irán aplicando a los diferentes análisis que podemos hacer dentro de TAP. Este de carga pues es para definir unas categorías de carga dependiendo de los escenarios que pretendamos analizar en el flujo de carga. Podemos ponerlo a trabajar al 100%, al 80%, podemos definir el escenario, él automáticamente nos va a ayudar calculando qué condiciones serían. Vamos a tener un modelo de cortocircuito. Este modelo lo toma de acuerdo a las condiciones de operación que nosotros definimos, ¿cierto? Cuándo va a ser B máximo, cuándo va a ser B mínimo. Y de acuerdo a eso, pues establece unos porcentajes con base en las condiciones que nosotros definimos como nominales y con base en el arreglo de paneles solares que nosotros tenemos. ¿Sí? Recordemos que pues, el inversor por sí solo no puede hacer nada, requiere de la fuente de energía que van a ser los paneles solares. Entonces, él va a tener unas condiciones de operación en las cuales puede entregar, está en capacidad de entregar una corriente de cortocircuito. Entonces, esta parte sí nos va a resultar relevante en el estudio de cortocircuito. Sin embargo, pues esto depende de qué tan bien definamos las condiciones nominales y condiciones de operación de nuestro sistema. ¿Sí? Hasta este punto, entre el panel solar y el nodo 6, pues vamos a tener la corriente de cortocircuito que definimos de acuerdo a la regla de paneles, pero después del inversor vamos a tener otra corriente de cortocircuito, en este caso ya no va a ser DC sino AC, y esta puede ser restringida por el comportamiento del inversor. Entonces es importante definir en esta página para que pueda tomar el modelo de cortocircuito adecuado de acuerdo a las condiciones de operación que le establezcamos al inversor. También tenemos demás pestañas que vienen siendo relevantes en otro tipo de estudios,
como lo pueden ser estabilidad transitoria, o en este caso flujo armónico, también podemos ingresar librerías armónicas. Esto para definir el inversor. Por otro lado, si hubiéramos optado desde el principio por la opción 2, que es el elemento AC donde tenemos el panel solar y el inversor en uno solo, pues es una ventana muy similar a la del panel solar, solo que se le agrega un capítulo de inversor. Entonces tenemos la información de nuestro elemento, la información del panel es la misma pestaña que teníamos anteriormente, la pestaña donde definimos cómo están configurados nuestros paneles, ¿cierto? Y una pestaña donde definimos el inversor. Y de esta forma, pues definimos las condiciones del lado de C, las condiciones del lado AC, con base en el arreglo de paneles que tenemos. Entonces aquí mismo podemos eh, cargar nuestros datos de inversor y él va a tomar toda la información. Es prácticamente el mismo sistema, la misma información, solo que en un solo paquetico, ¿sí? ¿Qué opción tenemos en el otro? Pues podemos, en el otro inversor, podemos especificar más información. Sin embargo, con este nos funciona. Este pues sería mucho más práctico para flujo de carga y cortocircuitos. Si solo vamos a hacer ese análisis, podemos hacerlo a través de este. No estaría mal. O en su caso de que queramos ser un poquito más rigurosos, pues podemos optar por la opción 1. ¿Sí? Hasta este punto ya habríamos nombrado los aspectos relevantes que debemos tener en cuenta para el modelamiento de paneles solares. En Software Tab miramos cuáles son esos parámetros que debemos tener en cuenta para modelarlo en el software, qué relevancia tienen, de dónde vienen, qué influencia tienen dentro del flujo de carga y qué influencia tienen dentro del estudio de cortocircuito. Esperamos haya sido de su agrado. En el documento donde trabajamos este tema, miramos por qué en cuanto a aspectos normativos son relevantes estos parámetros. Recordemos que dependiendo del país vamos a tener que cumplir unas características con respecto al arreglo de paneles. Estos paneles deben cumplir ciertos criterios para poderse conectar a la red, pero pues estos son temas que digamos que en el modelo ya debemos tener superados porque pues el modelo ya está definido y vamos a realizar un análisis de flujo de carga y de cortocircuito en este caso. Entonces por ahora ya habríamos abarcado esos aspectos, esas consideraciones. Esperamos haya sido de su agrado y pues nos vemos en otra oportunidad.